De Sí, acuerdo, escuchamos. muchas gracias. Perfecto. Veo que ya se encuentra conectado Eduardo, Josefina, Mari Alba y Sonia. Les agradezco mucho que ya ustedes se encuentren presentes en la sesión. Vamos a dar inicio. Esta es nuestra primera sesión en la cual me complace darles una cordial bienvenida, puesto que estamos arrancando el primer módulo de prepa en línea. Y esto nos va a permitir tener las bases para poder llevar a cabo las actividades que vamos a desarrollar en todos los módulos, ya que generalmente nos va a permitir que aprendamos cómo compartir un archivo, cómo comunicarnos en las redes sociales, cómo proteger nuestra información y la privacidad de los datos que circula a través de las redes sociales. Vamos también a aprender a hacer un recurso multimedia y a estructurar y buscar información a través de la web. Por eso es que este módulo se llama así, Tecnología de Información y Comunicación. Vamos a adquirir, entonces, reitero, herramientas que nos van a permitir obtener información y comunicarnos de forma eficiente. En este sentido, les estoy compartiendo también una diapositiva. Yo espero que también la puedan observar y asimismo me vayan comentando. Les comparto nuestro orden del día. Vamos a estar hablando de las generalidades, el encuadre acerca de nuestro módulo, los foros de participación y actividades de entrega y finalmente un espacio para dudas o comentarios. Sin embargo, les pido aquí su apoyo para que no se esperen hasta el final y ya puedan expresar las dudas, sino que lo puedan ir haciendo durante la sesión. Como ustedes observan en la sala, en la parte inferior van a observar que está un micrófono, una cámara y un iconito para levantar la mano. Entonces, cuando ustedes quieran hacer uso del micrófono, pueden levantar la mano y así entendemos que quieren que hagamos una pausa y ustedes desean intervenir. Si quieren mostrar su cámara, también la pueden mantener activa o bien dejarla únicamente inhabilitada. No hay ningún problema. Por otro lado, del lado derecho, podemos observar una pestañita morada. Si ustedes dan clic en esa pestañita morada, se aparecerá el panel de herramientas. Y en ese panel de herramientas van a ver como un símbolo de un globo, como una burbujita, y eso se refiere al chat. Luego viene el participantes, que es un iconito como de muñequitos, que ahí vemos a las personas que ya se encuentran conectados con nosotros en la sesión. Y luego tenemos ya para compartir los archivos. Creo que hasta ahí vamos bien con la herramienta, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda con el uso de esta? No, ninguna duda. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Hablamos que este módulo, al igual que el módulo propedéutico, se integra por 4 semanas. Iniciamos el día de ayer, que fue lunes 22 de junio, y vamos a concluir, primeramente Dios, el 26 de julio, que es también domingo. Aquí nosotros podemos ver que son 4 semanas de trabajo y en la quinta es cuando ya se hace el cierre tanto de actividades como para que ustedes puedan ya en esa semana pasar al siguiente módulo, que sería el módulo 2. Durante esta semana vamos a estar trabajando en un tema que se llama las TIC en la sociedad. Tenemos también un asesor tecnológico. El asesor tecnológico se llama Mariana López Mendoza. En este sentido, les pido que anoten el correo electrónico que aparece, que es soportemodulo1@prepaenlinea.cep.gov.mx. ¿Por qué les pido que lo anoten? Resulta que si, por ejemplo, la plataforma presenta algunas intermitencias para poder ingresar, le podemos escribir a ella y nos puede resolver la duda de saber si la plataforma está fallando o es nuestro internet o es nuestro equipo. Si al hacer nuestras actividades no tenemos instalado algún software o requerimos la ayuda de algún tutorial o de alguna otra herramienta adicional a lo que vemos en Prepa en Línea, también le pueden escribir a Mariana López. Veo que levantan la mano, no sé si quieran participar o solamente fue un error. Buenas tardes, sí, fue un error, perdón. Está bien, Ana, no te preocupes. De todas maneras, acuérdense que en cualquier momento pueden ocupar su micrófono en caso de que así deseen participar. Muy bien, pues continuamos.
Entonces, ya comentaba hace un momento la función de nuestro asesor tecnológico. Ahora bien, el propósito para trabajar en esta semana es que ustedes puedan desarrollar habilidades en el uso de las TIC. Estas herramientas les van a permitir obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en la red, sobre todo en temas pertinentes con nuestra realidad cotidiana. Resulta que muchas veces tenemos que investigar un tema y entramos a Internet y obtenemos lo primero que encontramos. Internet ha crecido bastante, de tal manera que la información que se comparte muchas veces no es información confiable y en algunos casos se ha llegado hasta considerar como información basura. Y ahí es donde entra nuestro criterio y habilidad para poder seleccionar solo aquella información que nos resulte confiable y que nos permita dar sustento a nuestros trabajos. Recuerden que ustedes se están formando para que puedan concluir sus estudios en prepa. Por lo tanto, necesitamos desarrollar estas habilidades de investigación y de selección de información. Asimismo, han escuchado esta palabra que se llama TIC. En algunos casos le ponen S, como TICs, pero la S únicamente indica el plural, es decir, que diga tecnologías en lugar de tecnología, de información y comunicación. Entonces, por eso es que el acrónimo se puede establecer como TIC, indicando que la T se refiere a tecnologías, la I a la información y C a la comunicación. Y en conjunto, estas herramientas nos van a permitir tener acceso a la información, poder procesarla, es decir, de lo que tú encuentras, qué información te puede ser útil para que tú puedas trabajarla, ya sea hacer una actividad, hacer un ensayo, hacer un mapa conceptual o comparativo, etcétera. Puedes incluso guardar esa información porque mucha de esta información se puede recuperar a través de documentos de PDF, de videos, de audio, etcétera. También podemos enviar y recibir datos, ya sea a través de nuestro teléfono, a través de las diferentes aplicaciones o a través del correo electrónico. También podemos hacer cálculos para tomar decisiones. Por ejemplo, si en una hoja de Excel nosotros colocamos el número de ventas que ha realizado el personal en una agencia de viajes o en una, ¿qué será? En una papelería, nosotros podemos tener cuál ha sido las ventas que se han generado durante una semana, ya sea por producto o por vendedor, por persona. Podemos también crear y compartir nueva información. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear cuentas en Internet y compartir información. Cuentas tanto de correo electrónico como de YouTube para generar videos o cualquier otra aplicación que nos permita compartir cualquier tipo de formato, como archivos, videos, audios, imágenes, etcétera. Otra de las características que vamos a ver en esta semana es que los efectos que las tecnologías tienen es que causan algunas desigualdades entre los países y que alguna clasificación puede considerarse como países pobres o ricos, pero muchos de estos han dicho que ya no los caracteriza solamente el capital que tengan, sino la capacidad que tengan los hombres y las mujeres para generar nuevo conocimiento, de tal manera que existen ventajas y desventajas en el uso de las tecnologías. Por ejemplo, dentro de las ventajas es que tenemos mucha facilidad para tener acceso a la información. Podemos hacer búsquedas desde nuestro teléfono, desde nuestra tableta, desde nuestra computadora. También tenemos comunicación inmediata, es decir, ya no tengo que escribir una carta, mandarla y esperar hasta que me respondan, sino que nosotros podemos enviar un mensaje de texto o bien hacer una llamada telefónica. Tenemos avances también en el sector de salud. Hemos podido observar cómo la tecnología se ha involucrado en este sector para generar nuevas vacunas, nuevos dispositivos, nuevos medios de tratamiento e incluso también equipamiento en hospitales. Vemos las nuevas formas de trabajo. Tal es el caso que ya no solamente se trabaja en un edificio o en una fábrica o en un lugar de manera física, sino de forma virtual, como es el caso, por ejemplo, de su servidora, al estar conectada desde la ciudad de Puebla. Yo no sé desde dónde se conectan ustedes, ¿verdad? Pero
Creo que nos estamos conectando desde diferentes estados de la República y esto nos permite generar esta sincronía para poder llevar a cabo nuestros estudios académicos. Podemos ver también que frente a esta pandemia y frente a toda la situación social que estamos viviendo, muchos negocios han tenido que migrar a la parte digital o a la parte online. Y no solo esto, sino que han surgido más formas de diversión y entretenimiento a través del Internet. Pero asimismo, como hay ventajas, hay también desventajas que en algún momento nos pueden generar una contracultura que nosotros debemos tener cuidado a la hora de poder utilizarlas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el aislamiento, el que solo quieras estar encerrado con tu teléfono o con tu computadora y no te das cuenta de todo lo que acontece a tu alrededor. Por ejemplo, los fraudes cuando se registran a una página donde no sabemos si esa página es confiable. Y si no sabemos que esa información es confiable, pues seguramente pueden incluso hasta robar nuestros datos tanto del banco como de nuestra información personal. Pueden existir acoso infantil, pornografía, extorsiones, y a lo que se refiere la brecha digital básicamente es a esa desigualdad entre los que tienen acceso a la información y los que no. Y estas mismas desventajas pues también generan distracciones que no nos permiten enfocarnos o mantener nuestro tiempo de acuerdo a las actividades que hemos programado. Ok, Eduardo nos comenta que no se escucha. No sé si los demás me puedan escuchar para saber si solo es su sesión o es mi audio. ¿Me confirman, por favor? Yo sí escucho. Sonia, ¿verdad? Sí, correcto. Muchas gracias. ¿Los demás? Yo sí escucho también. Laura, ¿verdad? Sí. Yo también escucho. Hilda, perfecto, sí. Gracias. Antonio también, ya veo que está. Perfecto, Reyes, Eduardo, gracias. Ok, bueno, pues voy continuando y ya ustedes me van diciendo si requieren que comentar algo, con mucho gusto. Perfecto, gracias, Mari. Entonces, habíamos comentado hace un momento que Internet se convierte en ese océano donde nosotros tenemos que buscar y seleccionar aquella información que sea confiable y no solamente recuperar los primeros resultados y tener información basura, sino que buscamos información que tenga credibilidad, que tenga precisión, que sea razonable y que tenga un soporte teórico. Al decir la credibilidad se refiere no solamente a las personas, ya que en algunos casos la información también es avalada por organismos, por ejemplo, la OCDE, la UNESCO, la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, y así hay muchos organismos que avalan la información y que por lo tanto se puede considerar que provienen de una información confiable, de una fuente confiable. A diferencia, por ejemplo, de sitios o repositorios que no son confiables. Por ejemplo, Rincón del Vago, Buenas Tareas, e incluso Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia no puede considerarse hasta este momento un recurso 100% confiable porque la información que se coloca no necesariamente es validada, sino que se publica y cualquier persona con o sin experiencia puede modificarlo. Por tanto, observamos que lo que buscamos es que cuente con credibilidad, que cuente con el reconocimiento de ser una fuente de información confiable. En cuanto a la precisión se refiere que no hayan pasado por lo menos 5 años de su publicación para que la información se considere actual. Podemos ver también que sea razonable, es decir, que cuando encontramos un documento tenga datos, tenga algunas citas, tenga tablas, tenga información que le permita sustentar lo que expone. Y finalmente verificar si tiene las fuentes, es decir, si tiene toda la parte de bibliografía o de referencias que documentan la información que estamos consultando. Un ejemplo para colocar las referencias siempre va a ser colocar, por ejemplo, los datos del autor, el año de publicación, el título de la obra, la fecha de consulta y el enlace, recuperado del enlace tanto que lo encontremos en internet o lo encontremos en un libro, se debe colocar. Muy bien.
Esto es lo que vamos a ver durante el curso. Ahora me gustaría hablarles un poco de las actividades y de la evaluación. Esto para ustedes yo creo que no debe ser tan desconocido o tan nuevo, porque ustedes también ya lo vieron en el proceso del propedéutico, de tal manera que en esta semana vamos a realizar 2 actividades integradoras. Las actividades integradoras y el proyecto integrador lo trabajan con su servidora, que soy su asesora virtual, mientras que las actividades socioemocionales las van a trabajar con la tutora, en este caso con la maestra Mercedes. Y finalmente el espacio que otorga la plataforma, no se otorga por ningún agente educativo, sino por el tiempo que ustedes pasen revisando los materiales y los contenidos de la plataforma. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón, alguna la que ustedes quieran, no pudieran llegar a hacer el envío de sus trabajos a tiempo? Recordemos que nuestro módulo tiene 4 semanas. Por tanto, de la semana 1 a la semana 3, supongamos, ustedes pueden mandar la tarea desde el día lunes y tienen lunes, martes, miércoles, jueves e incluso viernes para poder hacer el envío de sus tareas. Sábado y domingo también, pero sábado y domingo acuérdense que ya es fin de semana y al menos para los facilitadores no son días que se consideren hábiles y por lo tanto pues no van a tener en ese momento su calificación. Mi recomendación es que ustedes hagan el envío de sus tareas en los primeros días de la semana para que así tengan oportunidad de corregir algo en lo que se hayan equivocado de forma extrema. Por ejemplo, que hayan mandado por error un archivo que no era el de su tarea. En su criterio de evaluación, pues van a tener no evaluable. Pero si solamente se trató de verdad de un error, entonces tal vez todavía tengan tiempo de corregirlo. A menos que hagan eso el día domingo, si el día domingo mandan un archivo que está mal y el día lunes dicen, ay, me equivoqué, ¿puedo volverlo a subir? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque pues ya se cerró la semana. Y a eso voy. Aquí hay un proceso para poder solicitar extensiones. Las extensiones solamente aplican cuando alguno de ustedes tuvo alguna enfermedad o una causa extraordinaria. Durante la semana 1 puede solicitar la extensión, pero no puede ser que esta situación extraordinaria sea reiterativa, es decir, que pidan extensión en cada semana. Esto no es posible. Se trata de poderlos apoyar y entonces de la semana 1 a la semana 3, en caso de no haber realizado la entrega, pueden solicitar la extensión solo en situaciones extraordinarias, no de manera continua y hasta 72 horas después del cierre. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita estuviéramos en la semana 2, el día martes todavía me pueden escribir para que yo pueda habilitar una extensión. Hablando de la semana 1, de la semana 2 y hasta la semana 3. En la semana 4, que es cuando ya cerramos el módulo, ahí definitivamente no habrá ninguna extensión. ¿Por qué? Porque ya es semana 4 y lo que hacemos es el proceso de cierre para no entorpecer su próximo módulo. Por lo tanto, en semana 4 no hay extensiones. Ahora, ¿en qué momento aplica el que puedan mandar 2 veces o 3 veces la tarea? Solamente aplica cuando tienen una calificación no evaluable. En este sentido, sí pueden realizar un segundo envío, pero esto regularmente va a depender del tipo de tarea que se solicita y de las características como lo hayan mandado ustedes. ¿Alguna duda con esto? No, ninguna. Gracias. No, ninguna. ¿Los demás? Perfecto. No, ninguna. Muy bien, muy bien. Perfecto, entonces vamos avanzando. Las actividades integradoras de esta semana son 2 y vamos a realizar una que se llama buscar información y otra que se llama uso e impacto de las TIC en la sociedad. La primera, que se llama buscar información, voy a compartirles lo que dice la actividad para que lo vayamos ubicando. Denme un momento. Encontramos aquí nuestro módulo, este es el módulo 1,
podemos observar, la primera parte corresponde a los documentos de presentación del módulo. La semana 1 abarca del 22 de junio al 28 de junio. Este documento es la guía, es el documento que nos va diciendo cómo qué hacer cada día de la semana. Los recursos son los apuntes que vamos a estar ocupando para poder desarrollar nuestras actividades. Existe un foro aprendiendo. Este foro nos va a servir para responder alguna duda o bien en este caso tenemos una temática en particular que es dar sugerencias para realizar búsquedas de información confiable y compartir el vínculo electrónico a una biblioteca virtual. Aquí en este foro es importante que antes de que publiquemos cualquier cosa, pues leamos qué es lo que otros han publicado. Por ejemplo, en el caso de su compañero Daniel, nos ha compartido el repositorio de una biblioteca. Él ya publicó esta biblioteca de tal manera que si vamos, por ejemplo, con Cecilia, Cecilia no podría volver a publicar el mismo enlace. ¿Por qué? Porque ya se estaría repitiendo. Y después vamos a necesitar esta evidencia para saber que hemos realizado nuestra participación. ¿Me explico? Que es, por ejemplo, el caso de nuestro compañero. Vean, ya habían comentado acerca de la biblioteca de Cervantes. Aquí está, Cervantes Virtual. Y alguien no se dio cuenta y la volvió a compartir, vean. Entonces, esta participación ya no cuenta. ¿Por qué? Porque ya está repetida. Tendríamos que buscar un repositorio diferente al que ya han comentado nuestros compañeros. Y esa es la participación en el foro aprendiendo. Este foro no lo calificamos de forma directa, pero ustedes van a ocupar la captura para poderla colocar en su tarea. Más adelante hablamos de eso. Ahora, vamos a las actividades integradoras. Y en las actividades integradoras, ustedes van a tener estas dos que son documentos que van a entregar. Estos son cuestionarios. Esta es una práctica que no necesitan enviar a ningún lado. Esta es la actividad que van a trabajar con la tutora y finalmente un cuestionario. Entonces, en las actividades integradoras, en la 1 habla acerca de buscar información. Y lo primero que nos dice es que nosotros busquemos información acerca de las TIC. Vean, vamos a ir a la sección para descargar el documento y encontrar la información. Voy a compartirles ese documento. Ok, una vez que ustedes entran, lo que vamos a buscar es qué son las TIC. ¿Qué son las TIC? ¿Cómo se usan? ¿Y cuáles son sus efectos en la sociedad? Lo primero que tenemos que hacer es investigar y dar respuesta a estas preguntas. Y luego vamos a llenar una tabla que es la que ya está aquí. Ustedes pueden ocupar este mismo formato para no tener que hacer uno nuevo. Ustedes lo pueden agregar aquí. Entonces, primero vamos a responder preguntas. Para eso, vamos a ocupar Internet para poder hacer la búsqueda. Estamos ya en Internet, abrimos una nueva pestaña y aquí vamos a escribir Google Académico. Para que no solamente busquemos en Google, sino que a través de Google Scholar podamos hacer la búsqueda de información. Por ejemplo, podemos escribir las TIC y su impacto en la sociedad. Clic nos van a aparecer todos estos artículos que simplemente con dar clic nosotros vamos a poder empezar a revisar. Ya vemos, aquí aparece por ejemplo el documento HTML o PDF y va a descargar aquí el texto completo.
¿Ya vimos? Aquí ya podemos decir, por ejemplo, TIC, ¿qué son? Tecnologías de información y comunicación. Y aquí ya nos va describiendo a qué se refiere. Podemos encontrar otro enfoque a partir del impacto de la sociedad de la información en el mundo educativo. Aquí podemos ir encontrando más información. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar. Ya que haya encontrado la información completa, entonces voy al documento de mi tarea y voy respondiendo cada una de las preguntas. ¿Cómo son las TIC? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus efectos en la sociedad? ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien, ahora, ¿qué información deben ustedes considerar a la hora de citar su información? Considerar quién es el autor. ¿Quién es el autor de esta información, de lo que están publicando? Nuestro autor, vean, aquí está, y se llama Pere Márquez. Entonces vamos a iniciar con el apellido. ¿Por qué? Porque esto mismo lo vamos a ocupar cuando tengamos que llenar nuestra tabla. Voy a mostrarles ahora la tabla que nos pide la actividad. Vamos a ir buscando que en los diferentes medios vamos a colocar a qué se refiere la información acerca de las TIC. En el medio impreso puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser un periódico. Si ustedes físicamente ahorita no tienen estos medios, no se preocupen, búsquenlos tanto en internet. Por ejemplo, el nombre de algún periódico, que sea por ejemplo Excelsior. Tiene la versión impresa, pero también tiene la versión digital. Entonces, por esa parte no se preocupen. Muchos libros no solo son físicos o impresos, también son digitales. Entonces, también pueden buscar un medio impreso. En multimedia también se puede referir a un video. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un medio, lo que tenemos que hacer es escribir el medio que estamos consultando. Por ejemplo, en este momento voy a referirme a lo que es un medio digital. En el medio digital yo puedo poner un blog y el blog tengo que poner el título del blog al que hace referencia. ¿Cómo sé cuál es ese blog? Ahorita les muestro dónde y cómo está ese blog. Es también dentro de los resultados de búsqueda que aparece este. Vean, aquí en la búsqueda de información encontré otro enlace que se llama las TIC y su impacto en la sociedad. Y aquí veo quién es el autor. El autor aquí aparece como Alba Besada Esteves, y aquí nos aparece el título del texto que está trabajando y nos aparece el enlace. Entonces, esta información la voy a ocupar para poder colocar la referencia completa. Regreso a mi documento de Word y ya vemos que en digital estoy colocando como ejemplo el blog, las TIC y su impacto en la sociedad, que era el título del blog que vimos, y ahora me voy a la referencia. En el campo de la referencia voy a colocar primero el apellido del autor, luego la inicial de su nombre y luego el año en el que es publicada esa información. Posteriormente coloco el título y luego de dónde pertenece ese blog. Y el enlace que es recuperado de, que es el enlace de internet donde puedo consultar ese blog. Luego tengo que describir por qué es confiable y por qué elegí esa fuente. Esta información pues ya ustedes la pueden escribir de acuerdo a las características de información que hemos visto para saber si una fuente es o no confiable. Una vez que hayamos terminado de llenar toda nuestra tablita, reitero, aquí no podemos dejar vacío esto, no podemos decir solamente multimedia, no, tienes que escribir cuál es el recurso o cuál es el medio que consultaste para que puedas ver los datos completos. En el apartado de referencias, pues tampoco se vale poner solamente el enlace, tenemos que poner todos los datos de la fuente de información. Pasamos al punto 5, donde dice, comparte en el foro aprendiendo el vínculo electrónico a la biblioteca o repositorio que se encuentre información confiable. Es importante que no repitas la información y esto es lo que yo les comentaba hace un momento en el foro aprendiendo. Van a hacer una captura y la van a colocar aquí, indicando que responden.
cuál es el vínculo al repositorio confiable y qué sugerencias dan para que la información sea confiable. Luego, en el último punto, nos dice, incluye en este documento una impresión de pantalla que evidencie tu participación en el foro. Voy a mostrarles un ejemplo. Aquí está una de sus compañeras que realiza una aportación, nos comparte cuáles son las sugerencias para encontrar información confiable y nos muestra también un enlace al repositorio. Con eso podemos decir que sí, efectivamente realizó esta actividad o esta tarea. Ya una vez que tengamos todo nuestro documento, hay que guardar el archivo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Iniciando con nuestros apellidos, que sería Tlaxani Conde, en mi caso, _Esther, y luego vamos a colocar módulo 01, S1 significa semana 1 y actividad integradora 1. Y significa que ya el archivo está listo para poderse mandar a plataforma. Y con esto terminaríamos la actividad integradora número 1. Ahora, cuando ustedes coloquen en la parte superior sus datos, es importante que tengan información actualizada respecto al nombre de la actividad, el nombre de ustedes como estudiantes y el grupo al que pertenecen. ¿Dónde vemos el grupo al que pertenecen? ¿Cómo sé qué grupos son? ¿Nadie sabe? Puede ser en el correo. En el correo, en donde mete uno para ver nuestra información. Bueno, el perfil de uno, ahí viene también el... En el perfil. Yo me iría más por el perfil porque esa información la tenemos directamente en la plataforma, es decir, no tienes que andar buscando cuál es el correo. En la lista de compañeros también se puede visualizar. Entonces voy a mostrarlo solamente como referencia por si no se acuerdan, pero cuando ustedes dan clic en ver perfil, ahí les debe aparecer el grupo. El grupo. Sí. También otra de las formas para poder saber a qué grupo pertenecen es que entren a la lista de participantes o mostrar la lista de compañeros y ahí aparece. ¿Ya vieron? Entonces, aquí también ya tenemos el grupo al que pertenecemos. Otra forma más, es decir, tenemos muchas formas para saber a cuál grupo pertenecemos. Es entrar al foro de novedades y ahí pueden ver los mensajes de su servidora y los mensajes de la... Ahí pueden ver también al final que escribimos siempre el grupo. Entonces, ya que tenemos el grupo, pues ese mismo es el que vamos a compartir en nuestro trabajo para que esté completo. Muy bien. Acuérdense que aunque parecen muchas letras o muchos números, estos siempre dicen algo. M1 es módulo 1, S4 es campus 4, G22 es generación 22 y 097 es el número del grupo. Y la fecha, anotamos la fecha de cuando estamos elaborando el trabajo. Guardamos el trabajo y ahora sí, ya lo podemos mandar a plataforma. ¿Dudas con esta actividad? No, ninguna. Perfecto. Ahora vamos a pasar. Muy bien, vamos, creo que muy rapidito. Ahora vamos a compartir la actividad número 2. Denme un momento, ahí voy. Vamos a regresar nuevamente a la semana 1 y en la semana 1 nos vamos a la actividad integradora número 2. Aquí vamos a mandar dos archivos, un archivo en Excel y un archivo en Word. Tienen que mandar los dos, no solamente uno. Esto en formato de PDF van a tener en su calificación no evaluable. Si ustedes mandan solamente un archivo, va a ser no evaluable. ¿Cuándo va a ser evaluable? Cuando ustedes manden los dos archivos, el de Excel y el de Word, que sería el de hoja de cálculo y el de texto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear una tabla en una hoja de cálculo
con esta información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir nuestro archivo de Excel para que es una hoja de cálculo. Listo. Lo primero que tenemos es un programa que se llama Excel. Aquí vamos a manejar hojas de cálculo. Damos doble clic para poder abrirlo. Me comentan, por favor, si pueden observar esta pantalla. ¿Sí lo ven? Sí, sí la veo. Perfecto. Sí, yo también lo veo. Excelente. Entonces, en la parte... Muy bien. En la parte superior vemos algunas letras, como A, B, C, D, E. Estas se van a llamar columnas. Y vamos a ver hacia la parte inferior que hay, o del lado izquierdo, vamos a ver que hay números, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas se van a llamar filas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vemos en la hoja de cálculo es que aquí en la parte inferior dice hoja 1. Luego vamos a tener como una cuadrícula. Esta cuadrícula está dividida por columnas que están identificadas por las letras en la parte superior y por filas que son las que están de forma horizontal. De tal manera que cuando una columna con una fila se intersectan, podemos hablar de una celda y vamos a nombrarla primero con el nombre de la letra y luego con el número. Por ejemplo, ahorita donde yo di clic se marca un recuadro verde y esa celda se va a llamar B3. ¿De acuerdo? Ahora, si yo doy clic aquí, ¿en qué celda estoy? Escríbanlo. Perfecto. Así es, estamos entonces, quiere decir que vamos a decir primero la letra y luego el número. Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer para crear nuestra primera tarea es que tenemos una columna que diga año, otra que diga hogares en México y otra hogares en México que cuentan con conexión a internet. Podemos escribirlo directamente aquí, así. Tenemos lo del año y luego hogares en México que cuentan con una computadora y hogares en México que cuentan con una conexión a internet. Ahora, observen qué es lo que pasa. Las celdas son, por ejemplo, de este tamaño y aquí no se ve el texto completo, queda oculto. Entonces, podemos dar doble clic en la parte superior para que se ajuste el tamaño de la celda y entonces el texto ya y no tengamos que agregarlo en otro lado. Y aquí también. Solamente hemos ocupado 3 columnas, B, C y D, nada más 3. Y hacia abajo hemos ocupado otras filas, que son estas. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, podemos hacer más amplia la celda, que sería esta. Podemos seleccionar toda la fila y con las pestañas de las herramientas de alineación podemos centrar el contenido respecto al texto, que es este botón que se llama ajustar texto. Hay un micrófono abierto, por favor si me apoyan para silenciarlo y solamente lo abrimos cuando quieran compartirnos algo. Muchas gracias, para que no se escuche muy viciado. Muy bien, podemos ajustar el tamaño del texto y podemos ajustar el tamaño de la celda respecto a la información que contiene. Otra de las características que nosotros... ¿Mandé? ¿Qué pasó? Ok, pensé que me hablaban a mí, pero creo que siempre no. Entonces vamos continuando. Ya que nosotros tenemos esta información en nuestra hoja de cálculo, vamos a seleccionar todas estas. Al seleccionar el conjunto de celdas se le va a llamar rango.
Reitero, columnas son lo que nosotros identificamos con las letras. Filas, lo que encontramos de forma horizontal. Y celdas, lo que se intersecta con una columna y una fila. Cuando seleccionamos todo esto, se va a llamar rango. Una vez que lo seleccionamos, podemos dar un formato. Por ejemplo, estamos trabajando en la pestaña de inicio y en la parte casi central aparece una opción que dice dar formato como tabla. Aquí elegimos el color y diseño que nos guste. Y vemos que aquí tenga esta palomita. Al tener esta palomita dice que la tabla tiene encabezados. Los encabezados van a indicar qué información contienen. Por ejemplo, lo de año, lo de hogares en México con computadora y con conexión a internet. Damos clic en aceptar. Y entonces vean, el texto se ajusta, el diseño se ajusta de acuerdo a lo que nosotros hayamos elegido. Luego estas celdas las podemos seleccionar y centrar para que el contenido también se centre respecto a la celda. ¿De acuerdo? Ahora, dice, una vez que ya tengamos esto, tenemos que agregar una columna a la derecha y que ahora diga hogares en México con computadora, pero sin internet. Escribimos esa información y damos un enter. Y automáticamente nos va a aparecer una nueva columna donde vamos a calcular esa información. ¿De acuerdo? Aquí no lo tienen que investigar, aquí solamente tienen que hacer una operación que se llama resta. Entonces, para que ustedes hagan cualquier operación en Excel, les va a pedir que inicien con el símbolo de igual. Luego vamos a seleccionar la celda, por ejemplo, en este caso, C3, que se refiere a hogares en México que cuentan con computadora. Menos, escribimos como el guión medio, que se refiere al símbolo de una resta, menos D3, que significa los hogares en México que cuentan con conexión a internet. Damos enter y aquí ya nos aparece el resultado. Para que aparezca en todas, simplemente arrastramos este valor y en todas nos vamos a dar cuenta que ya aparece la resta. ¿Ya vimos? Y entonces ahora sí significa que ya tenemos el resultado que nos piden. Ahora pasamos al tema 3, en el punto 3, dice, en ambas tablas obtén el número de hogares en México con computadora, utiliza una resta, ya lo hicimos, que fue este. Luego vamos al paso 4, busca información sobre la importancia del internet en la sociedad actual, consulta mínimo 2 fuentes, quiere decir que tienen que basarse al menos en 2 enlaces y no solamente en uno, indicando que sea obviamente información confiable. Luego, en ambos documentos vamos a generar una opción. Para escribir el texto aquí, ustedes van a darse cuenta que si empiezan a escribir, los va saltando de celda a celda. Entonces, mi recomendación es que se vayan a insertar y en insertar van a agregar algo que se llama ilustraciones. Y en ilustraciones hay algo que se llama formas. Y en formas, un cuadro de texto. Aquí aparece con un simbolito de una A. Al insertarlo, ustedes pueden dibujarlo aquí del tamaño que quieran y ahora sí, aquí ya pueden escribir conclusiones. Colocamos en negritas para que se distinga. Y luego aquí vamos a escribir toda la información que nosotros queramos escribir respecto a la conclusión. Dice que al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a la información, colocando las fuentes. Recuerden que al colocar las fuentes de información, se tiene que colocar los datos completos. Aquí no se vale poner solamente el enlace de internet, sino que tenemos que colocar los datos del autor, el año de publicación y todos los datos. Estas serían nuestras fuentes de consulta. De acuerdo. Obviamente aquí ustedes seguirían escribiendo y demás. Y con eso abordamos el punto número 5. En el punto 6 dice que de acuerdo a nuestra experiencia respondamos a 2 preguntas. Esas 2 preguntas las podemos colocar también aquí.
Algo como, ¿qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo? ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? ¿Y para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de textos? Ahí está. Aquí tú puedes hacer más grande este recuadro e incluso tienes algunas herramientas de diseño para que se pueda tener una apariencia diferente. Aquí vean, en la parte de las herramientas se van a formato de forma y ahí eligen alguna de estas. Obviamente que permita el texto que se lea. Si ustedes eligen un fondo oscuro, entonces tendrán que hacer la letra en color blanco, por ejemplo, para que se vea. Porque la dejan en color negro no se va a distinguir. O al revés, vamos a colocar la letra en color más oscuro, pero eso quiere decir que el fondo no puede ser oscuro. El fondo ya tendría que ser más claro. Algo así. Ahí está. Y así, te insisto, lo del fondo no es obligatorio, pero de alguna manera le da mayor presentación a nuestro trabajo. Ya que hayan terminado esta actividad, vamos a guardarla. Y vamos a guardarla indicando que es nuestro trabajo de Excel. Vamos a ir al archivo, guardar como. Lo mismo, vamos a iniciar siempre con nuestros apellidos, que sería Axani. Acuérdense que lo estoy haciendo con mi nombre, pero ustedes deben hacerlo con el suyo. _ Esther, _ aquí escribimos la clave de la tarea, que es módulo 1, semana 1, actividad integradora 2, Excel. Damos clic en guardar. Ahora, esto mismo es lo que ustedes van a generar, pero ahora en un documento de Word. Y en el documento de Word, bueno, aquí ya terminaríamos con nuestro trabajo de Excel. Vamos a continuar con el trabajo de Word. Vean, aquí está el documento de Word. Aquí ustedes pueden colocar el enlace, por ejemplo, pueden buscar el logo de Prepa en Línea C, buscarlo como si fuera una imagen para que obtengan el logo. Sería, por ejemplo, este. Ahí va. Van a colocar también su nombre, van a colocar también sus apellidos y el nombre del grupo al que pertenecen, así como el nombre de la actividad. Denme un momento, está cargando el archivo. Ahí está, ya cargamos aquí nuestra imagen, vamos a centrarla aquí, vamos a colocar el nombre de la actividad. El nombre de la actividad se llama Actividad Integradora 2, Uso e Impacto de las TIC en la Sociedad. Luego van a colocar el nombre del estudiante, algo como lo que estábamos colocando en nuestra Actividad Integradora 1. ¿Se acuerdan? La diferencia es que esa ya tenía nuestros datos, entonces era de alguna manera más fácil poder hacerlo. Ahí está. Nombre de la actividad es lo que ya pusimos en la parte de arriba. Nombre del estudiante, el grupo, la fecha. Ya está. Ahora, en la siguiente hoja, nosotros vamos a integrar, a insertar la tabla. Insertar, aquí está la tabla. Eran 4 columnas y hacia abajo. No me acuerdo cuántas filas eran. Entonces, aquí ya vamos a colocar año. Luego, ¿qué seguía? En nuestra tablita de Excel, ¿se acuerdan que teníamos lo de año, hogares en México? Y así, toda la tabla. Entonces, así es como lo vamos creando. Aquí ustedes también pueden darle algo. Por ejemplo, aquí eligen cómo quieren que se vea su tabla.
¿De acuerdo? Esta misma tabla puede quedar como la que habíamos hecho con nuestra tablita de Excel. Voy a quitar esta y dejo solamente la que hicimos en Excel. Y vean, cuando ustedes seleccionan la tabla, van a ver que en la parte superior aparecen estas pestañitas que si dan clic sin soltarlo, lo recorren para poder ajustar el tamaño de nuestra tabla. Ahí está. Si quieren cambiarle el color, bueno, nuevamente aquí en la pestaña de inicio, ustedes se van a donde dice diseño y aquí tenemos otros colores. Aquí hay una ventana que dice diseño de tabla. Al darle clic pueden cambiarla. ¿Ya vieron? Únicamente con acercarnos con el cursor nos da un tamaño y un color diferente para cada una de las propuestas. Y aquí pues ustedes ya elegirán alguna que más les guste o bien dejarlo con estas mismas. Aquí nos aparece si queremos que agregue las columnas con líneas o nada más así. Ya que tengamos esto, hay que agregar nuevamente lo que son las conclusiones, las fuentes de consulta y nuestras preguntas con sus respectivas respuestas. ¿De acuerdo? Ya que tengamos esto, entonces vamos a ir a guardar este archivo, que es ahora el archivo de Word, a guardar archivo como, examinar, vamos a ponerle Tlaxani-con de Esther, nada más que ahora va a ser módulo 01, semana 2, no es cierto, semana 1, actividad integradora 2. Y vamos a ponerle aquí que se trata de documento de Word. Damos clic en guardar. Y ahora sí, ya tengo la tarea en Word y ya tengo la tarea en Excel. Ahora voy a leer para ver si hay alguna pregunta. Ok. Muy bien, pues no veo una pregunta. Quisiera preguntarles a ustedes si con lo que vimos tienen alguna duda. No, creo que no, nos ha explicado bastante bien. Perfecto, muchas gracias. Quiere decir entonces que hasta ahorita ya tendríamos... Ninguna. Perfecto. Ya tendríamos nuestras dos actividades integradoras. Entonces, no olviden que las fuentes de información van completas. No solamente se pega el link de internet, sino todos los datos. Y lo demás, pues, es ir practicando. Entiendo que a lo mejor fue muy rápido lo de Excel y lo de Word, pero pues con práctica lo pueden lograr. Acuérdense también que en nuestras actividades formativas, pues tenemos también que hacerlas porque aunque son cuestionarios autoevaluables, necesitamos responderlos para saber cómo hemos ido avanzando. Las actividades socioemocionales las van a trabajar con la tutora. Estén también pendientes de su sesión síncrona con ella, porque finalmente es quien los va apoyando en este ámbito emocional y de motivación para que le echemos ganas todos. Ana, adelante, te escuchamos. Una pregunta, profesora. Duda. Por decir, ahorita voy entendiendo, no tengo alguna duda, pero por decir, conforme va pasando los días y vamos haciendo las actividades, pues ya empiezan a surgir así como que el de aquí como me dijo y cosas así. ¿Podemos volver a ver la sesión? ¿Sí quedan grabadas? ¿Sí la podemos volver a ver? Sí la estoy grabando y sí la voy a compartir, solo que cuando terminamos la sesión, por ejemplo, ahorita en unos minutos que termine a las 5, tarda más o menos media hora en generarse el video. Una vez que se genera el video, yo lo subo. Entonces, es muy probable que lo puedas consultar en la noche o mañana por la mañana. Y en ese caso, yo les mando el enlace para que vean que ya se encuentra el video disponible. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Veo también que nos dice Eduardo, ¿dónde podemos tomar información que sea de una página segura y confiable? No se trata solo de una página, sino de los criterios que debe tener la fuente. Por ejemplo, puede ser una información confiable cuando observas el dato del autor. Si no aparece autor, no puede ser información confiable. Cuando aparece el año de publicación, ¿cuándo se publicó esa información? Y que tenga las fuentes de información que sean de soporte técnico.
Yo hace un momento les compartía que podían encontrar Google Académico. Por ejemplo, si ustedes entran aquí a Google les va a aparecer información diferente de todo tipo, pero cuando ustedes entran a Google Académico, ya les va a permitir hacer un filtro por documentos académicos, escolares. Entonces, con un clic, aquí aparecen muchas fuentes de información en las que puedes basar tu tarea. El ejemplo de que te mencionaba hace los datos es este. Cuando encuentras un enlace ya te puedes dar cuenta que tiene un nombre del autor, sí, aquí está. Un año de publicación, también, aquí está. Tiene el título de la obra, aquí está. Sí, ¿a qué revista pertenece? Ay, revista de investigación, aquí está. Y el enlace, que ya está también en la web. Entonces, más que de una página, tienes que asegurarte que la fuente de información cumpla con todos los criterios. No sé si me expliqué y con eso resolvería tu duda. Perfecto. Muy bien, vi que Sonia levantó la mano, no sé si quiera hablar o solamente fue un error. ¿Nos comentas, por favor? No, no fue error, solamente comentar, no sé si estoy en lo correcto y si tú me puedes orientar. Básicamente, el buscar esta información, justamente esa es la tarea, ¿no? El ir practicando para que podamos irnos dando cuenta cuál es la fuente más confiable y cuáles son las en las que a lo mejor no podríamos apoyarnos. Supongo yo que esta es justamente el objetivo de esta tarea o de este trabajo que se va a realizar. Así es aprender a seleccionar información y que no entren, por ejemplo, a una página de Wikipedia, a una página de Rincón del Vago, de Buenas Tareas y que de ahí obtengan la información, sino que puedan seleccionar fuentes de otros repositorios. Así es, Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer la duda de Mari. Dice, ¿la plataforma está habilitada las 24 horas del día o existe algún horario? Está habilitada las 24 horas del día. Generalmente la semana 1 es un poco más difícil porque están conociendo la plataforma y también en muchos casos están agregando a sus compañeros. Entonces puede resultar que se sature un poco. Y entre los primeros días y el domingo, definitivamente domingo, a veces también, aunque está disponible, puede resultar un problema porque si ese día se corta la plataforma o no hay acceso, pues te quedarás sin enviar la tarea. Entonces, aunque técnicamente está disponible las 24 horas, mi recomendación es que entres en los primeros días de la semana para que realices y envíes tus tareas. ¿Alguna otra duda? No, todo está muy claro. Perfecto. Aquí hay una diapositiva que me salté y que quiero comentarles sobre nuestra próxima sesión virtual. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿por qué los martes y por qué a las 4? Mi recomendación es que los días lunes generalmente se están terminando de incorporar a la semana y tienen algunas actividades pendientes, ya sea personales, laborales, pero que ya les va a permitir ver al menos qué van a hacer en la semana. Entonces, el día martes a mí me resulta, creo, oportuno para que ustedes tengan tiempo de ver la sesión, de tener una orientación de lo que van a hacer, para que sea más fácil y más rápido hacer sus tareas, a diferencia, por ejemplo, de un miércoles o jueves, que ya no tienen tantos días para hacerlo. Y respecto a la hora, porque creo que también a esta hora todavía están todos con la dinámica de poderse conectar y como insisto, aunque estas sesiones no son obligatorias, finalmente se graban y lo pueden consultar más tarde y así pueda generar a tiempo su video y poderlo compartir. Entonces, esa era la precisión del por qué el martes a las 4. Ya si alguno de ustedes tuviera una propuesta diferente, bueno, también les pido que me escriban y me hagan llegar sus propuestas y así poder valorar el cambio de la hora. Pero si no fuera así, pues bueno, seguiremos teniendo nuestras próximas 3 sesiones virtuales en este día y en esta hora. Muy bien.
Muchas gracias. Adelante, Ana, te escuchamos. En cuestión de la hora, bueno, yo en lo personal a mí sí me gustaría a lo mejor que si se pudiera fuera un poquito más tarde. Lo que pasa es de que a esta hora sí tengo todavía por decir en casa, pues tenemos cosas que hacer o los que andan trabajando, a lo mejor todavía no llegan o así. Yo siento que en lo personal a lo mejor sería un poquito mejor la hora si se pudieran más tarde. Ok, muchas gracias, Ana. Escuchamos tu propuesta y esperaré si algunos compañeros tienen alguna propuesta diferente. Les pido que me escriban al mensajero indicando el día y hora en el que proponen para que así ya lo podamos considerar, por favor. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo. Una vez más les reitero la bienvenida y sigan echando ganas, realicen sus actividades. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme y voy a estar pendiente en este transcurso para que podamos salir con éxito. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan bonita tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Al contrario.